compartir algo de la palabra de Dios. Esperamos que lo que vamos a leer y lo que vamos a decir estará la gloria de Él y la ayuda de los que están escuchando. Entonces, quisiera leer primeramente en el libro de Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quisiera llamar su atención al versículo 5 y dice, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 2. Sigue adelante después Timoteo, primera y segunda Timoteo, Tito, Filimón. Va a llegar al libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer versículo 17. Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahora, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, por favor. Y versículo 14. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercámonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un gran sumo sacerdote. Ahora, un versículo más en Primera Juan, primera carta de Juan, sigue adelante de Hebreos, Santiago, primera y segunda Pedro, Primera Juan, capítulo 2. Realmente los primeros dos versículos de Primera Juan, capítulo 2, es una continuación de capítulo 1. Capítulo 1 es muy importante. Toma tiempo para leerlo, para estudiarlo y para apreciarlo, porque es muy importante que entendamos
capítulo 1. Y vamos a tocarlo si hay tiempo adelante. Pero primero Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos, la manera como Juan le gusta hablar con los que son salvos. Algo muy íntimo. Familia, hijitos, hijitos míos. Estas cosas os escribió para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor bendiga su palabra con a cada uno que está escuchando esta noche y con algunos comentarios que vamos a hacer. Quisiera tocar en algunos minutos esta noche tres de los varios oficios de nuestro Señor Jesucristo. No son títulos y no son posiciones, son oficios. Hay mucha gente que tienen títulos, pero realmente no tienen la capacidad de cumplir su título. Hay mucha gente que están en posiciones, por ejemplo, del gobierno, de negocios, de administraciones, tienen una posición, pero no tienen la capacidad a cumplir las responsabilidades de la posición. Pero un oficio no es solamente un título, no es solamente una posición, pero es alguien que tiene capacidad a hacer lo que tienen que hacer para cumplir la responsabilidad que le ha dado. Jesucristo es alguien muy interesante y sus oficios son muy interesantes. Aquí tenemos tres: mediador, gran sumo sacerdote y abogado. Voy a utilizar su memoria esta noche porque vamos a hacer referencia a algunas porciones de las Escrituras y tú puedes leerlo en su propio tiempo. Tres diferentes historias de discípulos en su barco. Tres diferentes historias para mostrar estos tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el mediador. Jesucristo como mediador es el único que va a hacer una conexión entre nosotros y Dios. El mediador es el que tiene la capacidad de hacer una conexión, una comunión entre nosotros y Dios. Y vamos a ver cómo va a hacerlo. Es que Él va a venir a nosotros para hacer esta conexión, esta comunión. En el oficio del gran sumo sacerdote, es el Señor Jesucristo que va a mantener la comunión, la conexión que nosotros tenemos con el Padre. Es Él que va a mantener esta comunión y conexión. Y en este sentido, es nosotros que vamos a ir a Él, en que Él puede cumplir su oficio como gran sumo sacerdote. Y en el último, en 1 Juan capítulo 2, Jesucristo como abogado. Es Él que va a reparar la comunión, la conexión. Y en este oficio el Señor Jesucristo no va a ir a nosotros.
Y nosotros no va a ir a Él, pero es Él que va a ir el Padre para nosotros. 3 oficios: mediador, gran sumo sacerdote y abogado. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No sé si todos que están escuchando esta noche es salvo o no, pero si no es salvo, preste su atención. Vamos a ir al mar, porque en el mar, en Mateo capítulo 14, hay una historia, hay una lección para nosotros esta noche. Jesucristo alimentó más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Y dice Marcos capítulo 6 que los discípulos, sus corazones eran duros y fríos. Este gran milagro que Jesucristo ha hecho no llamó la atención de ellos. No importa. Y Jesucristo, Él dice que Él mandó los discípulos a cruzar este mar para entrar su barco y empezar pasando el mar. Y Él subió el monte. Él estaba en un lugar arriba. ¿Con quién? Con su Padre. Comunicándose con su Padre arriba en el monte. ¿Dónde estaban los discípulos? En el barco, abajo en el mar. No solamente en el mar, pero en una tempestad, en un peligro grande, en una necesidad grande, sin capacidad de ayudar su mismo, sin poder escapar esta tempestad. Si no es salvo esta noche, es la posición de cada ser humano. Una distancia entre nosotros y Dios. Jesucristo que está arriba con el Padre. Nuestros pecados ha hecho una distancia entre nosotros y Dios. Y estamos en peligro porque el resultado de nuestros pecados es la muerte, no solamente físicamente, pero eternal. Una separación de Dios por toda la eternidad. ¡Qué peligro! Una tempestad en que la ira de Dios en el día adelante, si entramos la eternidad sin perdón de nuestros pecados, hay una tempestad grande que viene. Y ahora esta tempestad está sobre nosotros porque dice todos los seres humanos ya está condenado. No tenemos que esperar para ser condenados, ya estamos condenados. Y la tempestad es grande, la ira de Dios. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Pero alguien vino de arriba, el Señor Jesucristo. Y Él vino a este mundo, exactamente donde nosotros estamos. Él vino a nosotros en nuestra gran necesidad. ¿Cómo vino Él? En una manera increíble. Él no vino por barco a los discípulos. No. Él entró a este mundo por el vientre de una virgen. Por el Espíritu Santo, Él entró a este mundo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué maravilloso. Él vino a los discípulos caminando sobre las aguas. La tempestad no tuvo nada con Él. Él no tuvo miedo de esta tempestad porque Él venció. En la cruz del Calvario, cuando Él vino a este mundo, Él cumplió toda la demanda de Dios en relación a nuestros pecados. Jehová cargó en Él todo de nuestros pecados, y el que no tuvo pecado se hizo pecado para nosotros. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. ¿Quién puede decir Cristo murió por mí? Hay un hombre en este barco, se llama Pedro. No había otros.
11 otros. Todos estaban mirando. Todos que escucharon la voz de Jesucristo. Pero solamente uno respondió. Es este mundo. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios. Pero pocos responden. Pedro se levantó y Pedro dijo, Señor, si es usted, invítame. Invítame. Oh, amigo, esta noche, si no es salvo, hay una gran invitación. Jesucristo está diciendo, ven a mí. Pero él no está lejos. Pero mira lo que pasó, es que Pedro salió de este barco. ¿Por qué salió del barco? Él miró a sus amigos y él sabía que ellos no pudieran ayudarlo. Él miró el barco que posible él hizo con su propia mano, porque era un pescador. Y él dijo, este barco no puede ayudarme en esta tempestad, voy a dejarlo. Mis buenas obras no me sirven. Y él miró su propia experiencia como marino, pescador, fuerte. Y dice que comenzando a hundirse, débil, en peligro, sin ayuda de amigos, sin ayuda de religión y buenas obras, y sin ayuda de su propia fuerza. Pedro clamó, Señor, sálvame. El mediador que vino de arriba al lugar donde Pedro estaba, extendió su mano y dice que le salvó. Jesucristo el mediador. Amigos, hay un solo mediador. Es el único que puede hacer una conexión entre nosotros y Dios, el único. ¿Qué es un mediador? Jesucristo es el único que puede poner su mano en el trono de Dios, justo, santo, perfecto, absolutamente sin contaminación y pecado. Conoció exactamente las demandas que Dios justo puso sobre nuestros pecados. También Jesucristo hombre, que vino a este mundo, tomó el cuerpo de un ser humano, se identificó con nosotros hasta el punto en que él tomó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. ¡Qué identificación! El mediador Jesucristo es el único que puede identificarse con las demandas de Dios y el único que puede identificarse con los pecados del pecador. Y en la cruz del Calvario, este mediador, él hizo una tierra en que Dios está satisfecho, en que él puede perdonarme, en que yo puedo mirar lo que él ha hecho para mí y decir, yo no merezco eso, pero gracias a Dios que Cristo murió por mí. El pecador, el mediador, el único que puede hacer una conexión, una comunión entre nosotros y Dios. Señor, sálvame. Y Jesucristo extendió su mano y sacó Pedro y caminaron juntos sobre las aguas al barco. Hay un solo mediador. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres abajo del cielo en que podemos ser salvos. ¿Es salvo esta noche? Hay un gran mediador, Jesucristo, el que vino a este mundo para salvarnos, para hacer una conexión entre nosotros y Dios. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. El mediador. Segundo oficio del Señor Jesucristo es
el gran sumo sacerdote. Otra experiencia con los discípulos en un barco. Vamos a ir a Marcos capítulo 4. También puede leerlo en Mateo 8. Ahora Jesucristo no está en el monte, no está con el Padre. Como gran sumo sacerdote, es Él que va a mantener la comunión que nosotros tenemos. ¿Y dónde está Él? Él está en el mismo barco con los discípulos. Llegó otra tempestad. Lo que los discípulos experimentaron, Jesucristo experimentó también. Lo que los discípulos observaron, lo que ellos sintieron en esta tempestad, este barco que está subiendo y bajando y el viento y las olas y todo que tocó este barco, la vida de los discípulos. Jesucristo estaba en cada segundo con los discípulos en esta tempestad. ¿Qué afecta nuestra comunión? Ahora estamos en una crisis grande, ¿verdad? ¿Tiene desánimo? ¿Frustrado? ¿Posible enojado con el gobierno? ¿Desanimado? ¿Tiene muchas preguntas? ¿Por qué? ¿Es posible y tienen amados, familiares que están enfermos con este virus? ¿Por qué? Quisiera decirle, hermano, hermana, no estamos solos. No. El gran sumo sacerdote experimentado todo lo que es común a nosotros seres humanos. Y él puede identificarse con cada valle oscuro en nuestras vidas, con cada tempestad fuerte que nos toca. Él puede identificarse. El gran sumo sacerdote dice en Hebreos capítulo 4, sobre él, dice, tenemos un gran sumo sacerdote, el que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los discípulos en este barco, en medio de esta tempestad, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? En el barco. En el barco. ¿Pero dónde? En la parte de atrás. Durmiendo. Durmiendo. Porque Jesucristo no tuvo miedo, porque no tenía pecado. El que hizo el viento, el que hizo el mar, el que hizo los discípulos, el que hizo los árboles que utilizaron para hacer este barco, el que hizo todo. Tuvo todo en su mano. Él estaba sufriendo igualito a los discípulos, mojada, frío, azotado. Este barco estaba tirándolo de este lado, otro lado, pero con calma. Él tiene control de todo. Es posible miramos nuestras vidas y decimos, wow,
No hay control. No hay dirección. ¿Qué voy a hacer? Y es posible, llegamos al punto cuando hacemos la misma pregunta que los discípulos hicieron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienen interés en nuestras vidas, Señor? Tenemos un gran sumo sacerdote. Quisiera darle tarea, porque ya tenemos mucho tiempo en cuarentena. Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nota las cosas en la vida del Señor Jesucristo que no era positivo. ¿Sí? ¿Hay o hay? Pobre. Rechazado de su pueblo. Por 33 años en Nazaret hasta Jerusalén. Lo llamaron hijo ilegítimo. Qué lástima. Toda su vida. Hombre ilegítimo. Hombre de hijo de fornicación. Pobre el Señor. Su propia familia dijo, no. El loco. No creemos en él. Perdió su papá terrenal. José murió joven. María, madre sola, tratando de crecer su familia en pobreza. Él experimentó mucho, que no era fácil. Él experimentó hambre y sed. Él experimentó rechazo. Él experimentó su propia familia rechazándolo. Él puede identificarse con nosotros. Él sabe exactamente. Y mira, a veces nosotros pedimos al Señor para la tempestad. No. Pablo dijo, yo estaba orando. Tres veces yo pedí al Señor a sacar esta cosa que está molestándome. Pero el Señor dijo, no, Pablo, no voy a sacarlo. Pero voy a darle suficiente gracia. En que puede sobrevivir y no solamente sobrevivir, pero en su debilidad. Mi poder puede ser no solamente completo, pero perfecto. Hay razones por qué pasamos tempestades. Y voy a regresar a Pedro y voy a utilizar la misma historia, pero en otro sentido en relación al gran sumo sacerdote. Cuando Pedro estaba en el barco, ¿por qué él no pidió al Señor a parar la tempestad? Porque él dijo, Señor, por favor, tú puedes controlar esta tempestad. Porque no quiere ser una gran calma para nosotros. Pedro no pidió eso. En la tempestad, Pedro pidió eso. Señor, invítame a acercarme a usted. Y Jesucristo dijo, Pedro, ven. Todavía la tempestad era fuerte. Pero en la tempestad, Jesucristo dijo, Pedro, yo estoy en la tempestad. Yo sé exactamente lo que está experimentando. Ven a mí. Porque el punto de la tempestad es para llamar nuestra atención. Que tenemos que acercarnos a Él. No para la tempestad, Pedro dijo, invítame
acercarme a ti. Y Jesucristo, como un gran sumo sacerdote. Mateo 11, utilizamos mucho en el Evangelio, pero creo que mejor utilizarlo en relación a los creyentes. Ven a mí, todos los trabajadores y cargadores. Ven a mí. Trae sus dificultades. ¿Dónde está Él? En el trono de gracia. Ven a mí. Es nuestra responsabilidad reconocer quién es Él. ¿Quién puede serlo para mí? Hay gracia, hay misericordia en el trono de gracia. Y Él está invitando a nosotros. Dice que acerquémonos, pues. Es nuestra responsabilidad. En relación a la salvación, es Él que vino a nosotros para salvarnos. Para hacer la conexión, la comunión con el Padre. Pero en nuestra vida cristiana es nuestra responsabilidad ir a Él. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Quién se movió? Él no, en nosotros. Cuando nosotros estamos moviendo más cerca a Él, parece que Él es más cerca a nosotros. Él no va a cambiarse. No. Él está aquí. Y Él está invitándonos. Ven a mí. El trono de gracia. Hay suficiente para ayudar. Hay suficiente para apoyar. Hay suficiente. Yo sé exactamente lo que está pasando. Para sacar este desánimo. Para eliminar este amargura en nuestro corazón. Para borrar esta confusión. Y para ver claramente. Él tiene control de todo. Hay paz. ¿Qué calma hay cuando entendemos eso? Él está conmigo en la tempestad. Y Él entiende exactamente lo que estoy sufriendo. Porque Él pasó el mismo lugar. Él era un ser humano sin pecado. El trono de gracia, gran sumo sacerdote. Pero muy rápido. 1 Juan capítulo 2. El abogado. ¿Qué es eso? Oh, muy importante. Si somos salvos, no somos perfectos. Es posible, algunos es mala noticia. Delante de Dios en nuestra posición espiritualmente, sí estamos en Cristo, somos perfectos, pero prácticamente no somos perfectos. No. Bueno, yo no voy a hablar para ustedes, pero yo no. Si decimos que somos perfectos y no pecamos, la verdad no está en nosotros. Pecamos, ¿verdad? Y cuando pecamos, eso afecta nuestra comunión con el Padre. Afecta la comunión. Pero ¿qué vamos a hacer? Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Tenemos que confesar. ¿Por qué no dice tenemos que pedir perdón? Dice, si confesemos o abandonamos nuestros pecados, no tenemos que pedir perdón cuando pecamos de Dios. ¿Sabe por qué? Si somos salvos, nuestros pecados son perdonados. Pasado, presente y futuro. Todo está perdonado. No tengo que pedir perdón. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrepentirme. Tengo que dar vuelta en mi mente y en mi corazón
abandonarme, dejar lo que está contra Dios en mi vida y regresar a Él. Dice que si confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué es eso? Él es fiel en que Él no va a cambiar su palabra. Cuando Él me dijo en el día de salvación que Él me perdonó, es su palabra. Estoy perdonado. Sí, pecamos, pero estos pecados son perdonados. Su palabra es fiel. Está perdonado de todo pecado. Si no, no soy salvo. Salvo es perdonado. Pasado, presente y futuro, todos los pecados santos, perfectos en Cristo. Él es fiel. Él no va a cambiar su mente. Cuando me dijo que soy perdonado, soy perdonado. ¿Ok? Él es justo. ¿Qué es eso? Bueno, si soy perdonado, eso indica que otro sufrió el juicio de Dios en mi lugar. Y Dios está satisfecho con eso. Y cuando pecamos nuevamente, Dios es justo. Él no va a castigarme nuevamente por los pecados en que Él me perdonó, en que Cristo ya murió en la cruz del Calvario para eliminar. Dios no es injusto para castigarme nuevamente por pecados que son perdonados. No, Él es justo. Cristo murió por sus pecados. Dios dijo, yo estoy satisfecho. Él es justo. Él no va a castigar. Bueno, voy a decir eso, que a veces hay resultado del pecado. Ajá, hay resultado, pero eso no es el juicio del pecado, es el resultado del pecado. Es diferente. Pero Dios no va a castigar dos veces. Eso es injusto. Él es justo. Castigó a su Hijo por mí. Yo recibí a Él como Salvador personal que murió en mi lugar. Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. Versículo 1, capítulo 2. Abogado tenemos. ¿Qué es un abogado? Bueno, un abogado es alguien que va a ir al juez y presentar nuestra posición delante del juez. ¿Cuál posición tenemos? Hijos de Dios, salvos. Pero pecamos. Necesitamos a alguien para llevar nuestro caso a Dios. Y Jesucristo. Con manos, con las señales de los clavos de la cruz. Él está en la presencia de Dios para nosotros. ¿Para qué? Note que dice en versículo 2, Él es la propiciación de nuestros pecados. Escrito en sus manos es esta palabra grande, propiciación. ¿Qué es esta palabra? Sencillamente, satisfacción. Jesucristo solamente tiene que presentar como nuestro abogado a la presencia de Dios sus manos, su obra de la cruz, y eso es lo que satisfació el corazón de Dios. Y Dios está 100% contento que Cristo murió por todos de nuestros pecados. ¿Cómo sabemos? Lo resucitó de los muertos el tercer día. Y lo recibió al cielo y está a la diestra de Dios. Jesucristo en la presencia de Dios es nuestro abogado. Y cuando pecamos, Cristo está allá para presentar su propia obra diciendo, Dios está satisfecho con mi obra, ¿verdad? ¿Recuerda lo que he hecho en la cruz? La propiciación para nosotros en la presencia de Dios. Y Dios no va a castigarnos. Porque ya el castigo cayó sobre el Señor Jesucristo. Y ha pasado. Y Dios está satisfecho. Y la comunión.
La restauración en la vida de alguien que es salvo pero pecó, regrese sobre el base de la obra del Señor Jesucristo. Permíteme 3 minutos. Vamos a ir al mar nuevamente. Discípulos en la barca. Jesucristo no está en el monte como mediador. Él no está en el barco como gran sumo sacerdote. Ahora Él está en la orilla. Juan capítulo 21. Y los discípulos están en la barca. ¿Qué está haciendo? Pescando. ¿Pescando? Oh, no. Pescando. Era su vida antes que Jesucristo lo llamaran para seguirlo. ¿Por qué está pescando? ¿Regresaron a la vida anteriormente o no? Pecaron haciendo las cosas que eran parte de su vida antes que encontraran Jesucristo. Pedro dijo, voy a pescar. Varios otros dijeron, nosotros también. Pescaron nada. Toda la noche. Oh, hermano, hermana, es posible en su vida cristiana, hay desánimo y está buscando cosas del mundo, posible amistades, relaciones, ayuda de cosas de este mundo o algo que estaba en su vida antes que fue salvo, pensando que ellos pueden ayudarle, esta cosa puede darle un contentamiento en su corazón. Hermano, no regrese a la vida anterior. Y Jesucristo estaba en la orilla. No lo reconocieron. Qué lástima. Es posible un hermano, una hermana. En su vida cristiana hay una distancia por causa de pecado en su vida, hasta el punto que las cosas del Señor no llaman su atención. Hay esperanza, hermano. Hay restauración. Y Juan dijo, es el Señor. Y cuando Pedro escuchó eso, dice que él era desnuda. Su posición delante de Cristo era irrespetuoso, feo, y él reconoció eso. Se cubrió y saltó al agua. Pero antes de eso, Jesucristo dijo, echad la red en otro lado del barco, lado derecho. Y había una gran bendición. Red llena de pescado, de peces. Una bendición grande. ¿Qué tipo de Señor, qué tipo de Salvador tenemos? Uno que está llena de amor y gracia. Hay desobediencia en nuestras vidas, pero mira, hay alguien que nos ama. Hay alguien que quiere tener comunión con nosotros. Hay alguien que quiere bendecirnos. Y los discípulos llegaron a la orilla. ¿Y qué pasó? Jesucristo dijo, ven. Yo quiero comunión con, ven. No trae lo que tiene de su barco, de los peces, de todo. ¿Por qué? Una fogata, abrazas. Cuando tiene una fogata, dice en Juan 21, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. No dice leña, dice brasas. Leña es lo que tienen cuando comienzan la fogata. Pero después, mucho tiempo, ¿qué tienen? Brasas. Jesucristo estaba esperando para ellos con mucha paciencia. Esperando, esperando, esperando. Con pez y con pan.
Y él dijo, ven. Nuestra comunión, él dijo, será sobre lo que yo he hecho, no lo que ustedes han hecho. ¿Qué es eso? El abogado en la presencia del Padre. Él va a ir a él. Y es él que puede restaurar nuestra comunión con él, no por causa de lo que yo he hecho. Es por causa de lo que él ha hecho para mí. Él presentó a los discípulos pan y pescado, listo para comer. Amigos, en la presencia de Dios hay un abogado. Y nuestra restauración a la comunión del Padre depende en la obra de Él. Él es nuestra propiciación. Dios está satisfecho. Nuestra responsabilidad es regresar a Él. En la palabra del hijo pródigo, ¿el padre se fue para buscar al hijo? No. El hijo regresó. Y cuando el hijo regresó y se arrepintió, el padre no mencionó nada sobre su desobediencia. El padre no le castigó. El padre dijo, esta es mi casa y tú eres mi hijo. Bienvenido. Lo recibió porque él se arrepintió. Lo recibió a la comunión de su casa. Amigos, el tiempo ha pasado, discúlpame. 3 oficios. Mediador, que hace la comunión con Dios. El gran sumo sacerdote, que puede mantener nuestra comunión con Dios con gracia y misericordia y ayuda. El abogado, que puede reparar nuestra comunión con Dios. El único que puede hacerlo con la obra suficiente que ha hecho para nosotros en la cruz del Calvario. Espero que esta corta palabra va a animarnos y ayudarnos en nuestra vida cristiana. Y si no es salvo, espero que esta noche va a clamar como Pedro: Señor, sálvame. Yo soy el pecador, pero yo creo con todo mi corazón que Cristo murió por mí. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, qué privilegio tenemos para abrir tu palabra, para leerla, para escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, en nuestras vidas. Vivimos en un mundo que está en una crisis grande, pero sabemos que todo está en tu control. Todo está en tu mano. Confiamos en ti y tenemos la paz en nuestros corazones. Y todo está en tu control. Y no importa lo que viene, nuestro futuro es brillante. Un hogar celestial está esperándonos. Y Padre, estamos esperando el día cuando dejamos todo este mundo atrás. Encontramos nuestro Salvador cara a cara para verlo y para disfrutar su gloria por toda la eternidad. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.